El olor a limón y aceite de oliva flotaba en el aire de la Perla Dorada. Pero para Lucía Méndez, olía a ceniza. Cada paso que daba con la bandeja cargada se sentía como caminar sobre cristales rotos. Llevaba 3 años trabajando allí, soportando el temperamento volátil de su jefe, el señor Ricardo Vargas, un hombre cuya sonrisa era tan falsa como las plantas de plástico que adornaban las ventanas. Esa noche, el restaurante estaba más lleno que nunca. El murmullo de las conversaciones, el tintineo de los cubiertos y el sonido suave de una guitarra española de fondo creaban una atmósfera de elegancia que contrastaba brutalmente con la tormenta que se gestaba en el interior de Lucía. Había cometido un error minúsculo, casi insignificante. Al servir la mesa 14, un grupo de empresarios ruidosos y exigentes, su mano tembló por un segundo y una gota de vino tinto cayó sobre el mantel blanco e inmaculado. Fue solo una gota, un punto carmesí en un mar de lino, pero para el señor Vargas fue una ofensa personal. Él la vio desde el otro lado del salón. Sus ojos pequeños y oscuros se estrecharon como los de un halcón. Cruzó el restaurante con pasos rápidos y autoritarios, ignorando las miradas curiosas de los clientes. Al llegar a la mesa, no se dirigió a los comensales para disculparse. Se dirigió a ella. El señor Vargas dijo con una voz que, aunque baja, cortaba el aire. «Eres una inútil, Lucía. ¿No puedes hacer nada bien? Mira lo que has hecho. Has arruinado la experiencia de mis clientes más importantes». Lucía sintió que la sangre se le helaba en las venas. Su rostro enrojeció de vergüenza. Intentó hablar, disculparse, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Uno de los empresarios, visiblemente incómodo, intentó intervenir. El hombre dijo: «No se preocupe, señor, es solo una mancha. No tiene importancia». Pero Vargas lo ignoró. Agarró el brazo de Lucía con una fuerza sorprendente, sus dedos clavándose en su piel. El señor Vargas siseó: «Esto te lo voy a descontar de tu sueldo. Y quizás debería descontarte también el puesto de trabajo. Tal vez así aprendas a tener más cuidado, muchacha torpe». La humillación fue total. Todas las conversaciones se detuvieron. Cada par de ojos en el restaurante estaba fijo en ella, en su rostro cubierto de lágrimas silenciosas, en la mano de su jefe apretando su brazo. Se sentía pequeña, invisible, como si todo su valor se hubiera evaporado en ese instante. Nadie dijo nada. Nadie la defendió. El silencio era un cómplice pesado y opresivo. Al fondo del salón, en una mesa discreta en la esquina, un hombre había observado toda la escena sin mover un solo músculo. Se llamaba Alejandro del Monte. Vestía un traje sencillo pero elegante, y su rostro, marcado por la experiencia, no revelaba ninguna emoción. Había llegado buscando una cena tranquila, un respiro de su ajetreada vida, pero en su lugar, había encontrado un espectáculo de crueldad que le revolvió el estómago. Vio cómo el señor Vargas finalmente soltaba a Lucía, empujándola ligeramente hacia la cocina. Vio a la joven camarera caminar con la cabeza gacha, tratando de ocultar su llanto. Y en ese momento, Alejandro tomó una decisión. Su cena tranquila había terminado, pero su noche apenas comenzaba. Dejó de prestar atención a su plato y se concentró en el hombre que se pavoneaba por el restaurante, el señor Vargas, quien ahora sonreía y hacía reverencias a los clientes importantes, como si nada hubiera pasado. Alejandro observó su arrogancia, su desprecio por la dignidad de sus empleados, y sintió una vieja ira familiar removerse en su interior. No era solo por la chica. Era por el principio. Era por todos los tiranos pequeños que usaban su poder para aplastar a otros. Sacó su teléfono móvil, lo desbloqueó con un movimiento rápido y buscó un contacto en su agenda. Mientras marcaba el número, sus ojos seguían fijos en Ricardo Vargas. La decisión estaba tomada. El destino de la Perla Dorada y el de la joven camarera humillada estaba a punto de cambiar para siempre. Y nadie, absolutamente nadie en ese restaurante, podría haber imaginado lo que estaba por suceder. Alejandro del Monte no era un hombre de impulsos. Cada uno de sus logros, desde su primera empresa de tecnología hasta su vasto imperio inmobiliario, había sido el resultado de una planificación meticulosa y una paciencia de acero. Sin embargo, lo que acababa de presenciar había encendido una mecha que llevaba mucho tiempo apagada. La imagen de los ojos llenos de lágrimas de Lucía, la brutalidad casual en el gesto del señor Vargas, le trajo a la memoria imágenes de su propio pasado. Recordó haber sido un joven con sueños más grandes que sus bolsillos, trabajando en cocinas calurosas y en obras de construcción bajo un sol implacable. Recordó a los jefes que le gritaban por errores insignificantes, a los capataces que le descontaban el sueldo por llegar 5 minutos tarde, a los hombres que, como Vargas,
se alimentaban del miedo y la sumisión de otros. Uno en particular vino a su mente, un hombre llamado Ramiro, el dueño de un pequeño taller donde Alejandro había trabajado de adolescente. Ramiro disfrutaba humillando a sus empleados, especialmente a los más jóvenes y vulnerables. Alejandro nunca había olvidado el sentimiento de impotencia, la rabia ardiente que tenía que tragarse día tras día para poder llevar algo de dinero a casa. Fue esa rabia la que lo impulsó a estudiar por las noches, a ahorrar cada centavo, a jurarse a sí mismo que nunca más estaría en esa posición. Y más importante aún, se juró que si alguna vez tenía el poder, lo usaría para proteger a la gente como el joven que él fue. La persona al otro lado del teléfono contestó. La voz era la de su abogado y hombre de confianza, Mateo. Mateo dijo con su tono profesional de siempre: «Señor Del Monte, buenas noches». No esperaba su llamada. Alejandro respondió con una calma que desmentía la tormenta en su interior. «Mateo, necesito que hagas algo por mí. Es urgente. Quiero que investigues todo lo que puedas sobre un restaurante llamado La Perla Dorada y su propietario, un tal Ricardo Vargas. Necesito saber su situación financiera, sus deudas, sus activos, todo. Y lo necesito para esta noche». Hubo una breve pausa. Mateo, acostumbrado a las peticiones inusuales de su jefe, no cuestionó el motivo. Mateo dijo: «Por supuesto, señor. ¿Hay algo en particular que deba buscar?». Alejandro miró a Vargas, que ahora reía a carcajadas con los empresarios de la mesa 14, sirviéndoles personalmente una botella de vino caro. Alejandro dijo: «Busca sus puntos débiles, Mateo. Busca el precio que lo haría vender sin pensarlo dos veces». Tras colgar, Alejandro se recostó en su silla. Su apetito había desaparecido por completo. Ya no veía la comida en su plato, solo el tablero de ajedrez que se había formado en su mente. Ricardo Vargas era una pieza arrogante y mal posicionada. Lucía, la joven camarera, era otra, un peón vulnerable que acababa de ser atacado injustamente. Y él, Alejandro, estaba a punto de entrar en el juego. Pasó la siguiente hora observando. Vio a Lucía salir de la cocina, con los ojos rojos e hinchados, pero con la cabeza alta. Continuó trabajando con una profesionalidad admirable, atendiendo sus mesas, sonriendo a los clientes, aunque su sonrisa no llegaba a sus ojos. Vio la camaradería silenciosa entre los otros empleados, como un cocinero le pasaba un vaso de agua y una compañera le daba una palmada de apoyo en el hombro cuando Vargas no miraba. Vio la dinámica de un equipo que sobrevivía a pesar de su líder, no gracias a él. Finalmente, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo con un dossier completo. Alejandro lo leyó rápidamente. Vargas estaba hasta el cuello de deudas. El restaurante, aunque popular, estaba mal administrado. Tenía 2 hipotecas sobre el local y varias deudas con proveedores. Era un castillo de naipes. Y Mateo había encontrado el precio. Un número lo suficientemente alto como para que Vargas viera la salvación, no la derrota. Alejandro pagó su cuenta, dejando una propina generosa directamente en la mano de una sorprendida Lucía. Luego, con la calma de un depredador que se acerca a su presa, caminó hacia Ricardo Vargas, que estaba de pie cerca de la entrada, despidiendo a unos clientes. Alejandro se detuvo frente a él. Alejandro dijo: «Señor Vargas, mi nombre es Alejandro Del Monte. Tenemos que hablar». Ricardo Vargas miró a Alejandro de arriba abajo con una expresión de desdén apenas disimulada. El traje de Alejandro era de buena calidad, pero no era ostentoso. Su reloj era elegante, pero discreto. Para Vargas, un hombre que medía el valor de las personas por las apariencias, Alejandro no parecía nadie importante. Vargas dijo con una sonrisa condescendiente: «Si tiene alguna queja sobre el servicio, puede rellenar un formulario. Como ve, estoy muy ocupado». Intentó darle la espalda, pero Alejandro no se movió. La calma en la voz de Alejandro era más intimidante que cualquier grito. Alejandro dijo: «No tengo ninguna queja sobre el servicio. De hecho, su personal es admirable. Mi asunto es con usted. Quiero comprarle el restaurante». La mandíbula de Vargas casi se cae al suelo. Parpadeó un par de veces, incrédulo, y luego soltó una carcajada ruidosa y desagradable. Vargas dijo: «¿Comprarme el restaurante? ¿Usted? ¿Y con qué dinero, si se puede saber? ¿Acaso ganó la lotería?». Alejandro mantuvo su expresión serena. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y se la ofreció. Alejandro dijo: «Creo que mis finanzas no serán un problema». Vargas tomó la tarjeta. Leyó el nombre: Alejandro Del Monte, presidente, Grupo Del Monte. Sus ojos se abrieron de par en par. Conocía ese nombre. Todo el mundo en el mundo de los negocios conocía ese nombre.
El Grupo del Monte era un conglomerado gigantesco con intereses en bienes raíces, tecnología y hostelería. La sonrisa arrogante de Vargas se desvaneció, reemplazada por una máscara de codicia y confusión. Vargas tartamudeó: señor del Monte. Discúlpeme. No lo había reconocido. ¿Puedo ofrecerle una copa, un postre por cuenta de la casa? Alejandro negó con la cabeza. Alejandro dijo: no, gracias. Prefiero ir al grano. Quiero la perla dorada. El local, el nombre, el personal. Todo. Le haré una oferta, una sola oferta. Tómela o déjela. La mente de Vargas trabajaba a toda velocidad. ¿Por qué un hombre como Del Monte querría su restaurante? ¿Había algo que él no sabía? ¿Quizás el valor del terreno se iba a disparar? No importaba. La oportunidad de salir de sus deudas y ganar una fortuna de la noche a la mañana era demasiado buena para dejarla pasar. Vargas se recompuso, intentando parecer un negociador astuto. Vargas dijo: bueno, señor Del Monte, todo tiene un precio. La perla dorada es mi vida, mi legado. No podría venderla por menos de... Alejandro lo interrumpió, nombrando una cifra. La cifra era casi el doble del valor real del negocio, pero, crucialmente, era exactamente la cantidad que Mateo había calculado que cubriría todas las deudas de Vargas y le dejaría una ganancia obscena. Era una oferta irresistible. El silencio se apoderó de Vargas. Miró a Alejandro, buscando una trampa, un truco. Pero solo encontró una mirada fría y decidida. Vargas tragó saliva. Vargas dijo: ¿está hablando en serio? Alejandro asintió. Alejandro dijo: mi abogado puede tener los papeles listos para mañana por la mañana. La venta se puede cerrar antes del mediodía. El dinero estará en su cuenta antes de que se ponga el sol. El trato es simple. Usted me entrega las llaves y desaparece. No volverá a poner un pie en este local. Ni como dueño, ni como cliente. La humillación de la condición fue un pequeño precio a pagar por la montaña de dinero que se le ofrecía. La codicia de Vargas eclipsó cualquier atisbo de orgullo. Extendió una mano temblorosa. Vargas dijo: tiene un trato, señor Del Monte. Mientras se daban la mano, Lucía, que estaba limpiando una mesa cercana, los observaba con una mezcla de curiosidad y temor. No entendía qué estaba pasando, pero sentía que el suelo bajo sus pies estaba a punto de cambiar. Vio al hombre misterioso, el mismo que le había dado una propina tan generosa, hablar con su jefe. Vio la expresión de incredulidad y luego de éxtasis en el rostro de Vargas. Al terminar la conversación, Alejandro se giró y sus ojos se encontraron con los de Lucía por un instante. Ella vio algo en su mirada, no era lástima, sino una especie de promesa silenciosa. Luego, él se dio la vuelta y salió del restaurante, dejando tras de sí un dueño a punto de ser dueño, un personal ajeno a su nuevo destino y una joven camarera cuyo peor día de su vida estaba a punto de convertirse en el primero del resto de su futuro. A la mañana siguiente, el personal de la Perla Dorada llegó a trabajar con la misma sensación de ansiedad de siempre. El humor del señor Vargas era como el clima, impredecible y a menudo tormentoso. Se prepararon para otra jornada de tensión, de caminar de puntillas y de rezar para no cometer ningún error. Sin embargo, algo era diferente. La puerta principal estaba abierta y, en lugar de encontrar a Vargas gritando órdenes, encontraron a un hombre tranquilo y elegantemente vestido esperándolos en el salón principal. Era Alejandro Del Monte. A su lado estaba su abogado, Mateo, con un maletín de cuero. El murmullo de confusión se extendió entre los cocineros, los camareros y el personal de limpieza. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué hacía allí? Lucía lo reconoció al instante. Era el cliente de la noche anterior, el hombre de la mirada amable y la conversación secreta con Vargas. Un nudo de pánico se formó en su estómago. ¿Acaso había venido a quejarse de ella? ¿Iba a ser despedida por la mancha de vino después de todo? Alejandro esperó a que todos se reunieran. Su presencia llenaba la sala de una calma autoritaria. Cuando tuvo la atención de todos, habló con una voz clara y firme. Alejandro dijo: buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Del Monte. Entiendo que se pregunten qué hago aquí. A partir de esta mañana, soy el nuevo propietario de este restaurante. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Las miradas iban de Alejandro a sus compañeros, buscando confirmación. ¿Era una broma? ¿Dónde estaba el señor Vargas? Alejandro continuó, anticipando sus preguntas. El señor Vargas me ha vendido el negocio. Sus servicios ya no son requeridos aquí. A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Sé que han trabajado en condiciones difíciles y con poco reconocimiento. Eso se acaba ahora. Quiero construir un lugar donde el respeto, la dignidad y el trabajo en equipo sean los ingredientes principales.
Cada uno de ustedes es valioso para mí. Sus puestos de trabajo están seguros, y sus salarios serán revisados y mejorados. Una ola de alivio y esperanza recorrió al personal. Algunos sonrieron tímidamente, otros intercambiaron miradas de incredulidad. Era demasiado bueno para ser verdad. Después de años de maltrato, esta promesa de un futuro mejor parecía un sueño. Lucía escuchaba, inmóvil, sin atreverse a creerlo. Que el señor Vargas se hubiera ido era un milagro. Pero aún sentía que la espada de Damocles pendía sobre su cabeza. Ella había sido el centro del escándalo de la noche anterior. Seguramente, el nuevo dueño querría empezar de cero, sin empleados problemáticos. Alejandro terminó su discurso general y luego sus ojos se posaron directamente en ella. Alejandro dijo, Lucía Méndez, ¿podrías acompañarme a la oficina, por favor? El corazón de Lucía se detuvo. Eso era todo. El final. Sus compañeros le dieron palmaditas de ánimo mientras caminaba hacia la pequeña y desordenada oficina que antes pertenecía a Vargas. Sus piernas temblaban. Se sentía como si caminara hacia el patíbulo. Entró en la oficina y Alejandro cerró la puerta detrás de ellos. Él le indicó que se sentara en la silla frente al escritorio, la misma silla donde tantas veces había recibido reprimendas injustas. Se sentó en el borde, con las manos entrelazadas en su regazo, esperando la sentencia. Alejandro se sentó frente a ella, no detrás del escritorio como un jefe, sino en otra silla, a su mismo nivel. Su expresión era seria pero no amenazante. Alejandro dijo, Lucía, anoche vi lo que pasó. Vi cómo te trató el señor Vargas y vi cómo reaccionaste. Vi tu profesionalismo y tu fortaleza, incluso en un momento de humillación. Lucía bajó la mirada, avergonzada al recordar la escena. Lucía susurró, lo siento, señor. Fue un accidente. No volverá a ocurrir. Alejandro sonrió levemente. Alejandro dijo, no tienes que disculparte por nada. El único que debería disculparse es él. Lucía, te he llamado aquí no para despedirte. Al contrario. Hizo una pausa, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Alejandro continuó, he visto cómo te miran tus compañeros. Te respetan. He visto cómo tratas a los clientes, con una amabilidad genuina. Este lugar no necesita solo un nuevo dueño, necesita un nuevo líder. Alguien que entienda este negocio desde dentro. Alguien con corazón. Lucía, quiero ofrecerte el puesto de gerente del restaurante. Lucía lo miró fijamente, convencida de que había oído mal. Las palabras flotaban en el aire de la pequeña oficina, tan irreales como un eco en un sueño. ¿Gerente? ¿Ella? Era una camarera que apenas llegaba a fin de mes. No tenía experiencia en administración, ni estudios de negocios. Su única credencial era el cansancio en sus pies al final de cada turno y la habilidad de memorizar 10 pedidos a la vez. Lucía balbuceó, ¿gerente? Señor, creo que hay un error. Yo no estoy cualificada. Soy solo una camarera. Alejandro la escuchó con paciencia, su mirada nunca vaciló. Alejandro dijo, la cualificación no siempre viene de un título en la pared, Lucía. A veces viene de la experiencia, de la empatía, de la resiliencia. Anoche vi en ti más liderazgo que el señor Vargas demostró en todos los años que dirigió este lugar. Él gobernaba con miedo. Tú. Creo que puedes liderar con respeto. Un torbellino de emociones se desató dentro de Lucía. El miedo a lo desconocido luchaba contra una chispa de esperanza que no había sentido en años. La idea era aterradora. ¿Y si fallaba? ¿Y si él se daba cuenta de que había cometido un error y la despedía? Pero, ¿y si no? ¿Y si esta era la oportunidad que nunca se había atrevido a pedir? ¿La puerta de salida a una vida de incertidumbre y humillación? Alejandro pareció leer sus pensamientos. Alejandro dijo, no estarás sola. Yo estaré aquí para guiarte. Te proporcionaré toda la formación y el apoyo que necesites. Confío en tu instinto y en tu ética de trabajo. Lo único que te pido es que confíes un poco en ti misma. Dime, Lucía, ¿qué es lo primero que cambiarías de este restaurante si tuvieras el poder de hacerlo? La pregunta la tomó por sorpresa. De repente, su mente se llenó de ideas, de todas las pequeñas y grandes cosas que ella y sus compañeros habían susurrado en los descansos, las mejoras que soñaban en voz baja. Lucía respondió, su voz ganando seguridad a cada palabra. Mejoraría las condiciones de la cocina. Los equipos son viejos y peligrosos. Les daría a los cocineros los ingredientes de calidad que merecen para poder hacer su magia. Crearía un sistema de turnos más justo, para que nadie tenga que hacer dobles turnos a menos que quiera. Escucharía las ideas del personal. Javier, el barman, tiene unas ideas increíbles para nuevos cócteles, y Sofía, mi compañera,
sabe mucho de vinos. Hablaba con una pasión que no sabía que poseía. Por primera vez en mucho tiempo, alguien no solo la escuchaba, sino que valoraba su opinión. Cuando terminó, se dio cuenta de que estaba casi sin aliento. Alejandro sonreía, una sonrisa genuina y cálida. Alejandro dijo, ¿lo ves? Ya estás pensando como una gerente. Esas son exactamente las cosas que quiero hacer. Pero necesito a alguien en el día a día que se asegure de que se cumplan, alguien que entienda a la gente. Esa persona eres tú, Lucía. Lucía sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de humillación, sino de una gratitud abrumadora. Era como si una pesada carga que llevaba sobre los hombros durante años se hubiera levantado de repente. La decisión ya no parecía tan aterradora. Parecía correcta. Con un nudo en la garganta, asintió. Lucía dijo con voz temblorosa pero firme. Acepto, señor del monte. Acepto. Alejandro se levantó y le extendió la mano. Alejandro dijo, por favor, llámame Alejandro. A partir de hoy, somos socios en esta nueva aventura. Cuando salieron de la oficina, el resto del personal los esperaba con expectación. Alejandro se dirigió a ellos. Alejandro dijo, quiero presentarles a su nueva gerente, Lucía Méndez. Las caras de sorpresa se transformaron rápidamente en sonrisas y aplausos. Sus compañeros la rodearon, felicitándola, abrazándola. En ese momento, rodeada del genuino afecto de su equipo, Lucía supo que había tomado la decisión correcta. Su vida acababa de dar un giro de 180 grados, y aunque el camino por delante era incierto, por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo, sino una emoción electrizante. La nueva era de la Perla Dorada acababa de comenzar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad y cambio. Lo primero que hicieron Lucía y Alejandro fue cerrar el restaurante durante 2 semanas. Para sorpresa del personal, Alejandro anunció que todos recibirían su sueldo completo durante ese tiempo, considerándolo como unas vacaciones pagadas y un bonus por su paciencia. Durante esas 2 semanas, el lugar se transformó. Se arrancaron las falsas plantas de plástico y la decoración anticuada. Se contrató a un equipo de remodelación que pintó las paredes con colores cálidos y acogedores, instaló una nueva iluminación que creaba una atmósfera íntima y cambió el mobiliario por mesas y sillas de madera maciza y aspecto rústico pero elegante. La cocina fue completamente renovada con equipos de última generación. Lucía trabajó codo con Alejandro. Él actuaba como su mentor, enseñándole sobre presupuestos, gestión de proveedores y estrategias de marketing, pero siempre escuchando sus ideas y dándole la última palabra en las decisiones creativas y operativas. Lucía floreció bajo esa confianza. Descubrió en sí misma una capacidad de organización y un ojo para el detalle que nunca había sabido que tenía. Organizó reuniones con todo el personal, no para dar órdenes, sino para escuchar. Javier, el barman, presentó su nueva carta de cócteles de autor, que fue recibida con entusiasmo. Sofía diseñó una nueva carta de vinos, centrada en productores locales y pequeños viñedos. El chef principal, un hombre talentoso pero desmotivado bajo el mando de Vargas, se sintió rejuvenecido con la libertad de crear un menú completamente nuevo, basado en ingredientes frescos de mercado. Una de las decisiones más importantes fue la del nuevo nombre. La Perla Dorada estaba manchado por el recuerdo de Vargas. Fue Alejandro quien tuvo la idea. Alejandro dijo un día mientras revisaban los planos, este lugar renació gracias a ti, Lucía. Tu luz guió este cambio. Debería llevar tu nombre. Lucía se sonrojó, pensando que era demasiado. Pero Alejandro insistió. Y así, el viejo letrero fue retirado y en su lugar se colocó uno nuevo, elegante y discreto, que decía, El Faro de Lucía. La noche de la reapertura, el ambiente era eléctrico. El personal, vistiendo nuevos uniformes cómodos y elegantes, se movía con una energía y un orgullo que nunca antes habían mostrado. Lucía, de pie cerca de la entrada, con un vestido sencillo pero que la hacía sentir segura, sentía una mezcla de nervios y emoción. Alejandro se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Alejandro dijo, lo has hecho de maravilla, Lucía. Este es tu éxito. Disfrútalo. Los primeros clientes empezaron a llegar, muchos de ellos antiguos clientes de la Perla Dorada, curiosos por el cambio. Sus expresiones de asombro al ver la transformación eran la primera victoria de la noche. El restaurante, que antes era ruidoso y tenso, ahora era un remanso de calidez y buena conversación. La comida era exquisita, el servicio impecable, no por miedo, sino por un deseo genuino de hacer las cosas bien. Con el paso de las noches, el boca a boca hizo su magia.
El faro de Lucía se convirtió en el lugar de moda de la ciudad, no solo por su excelente comida y ambiente, sino por su historia. La gente hablaba de la camarera que se convirtió en gerente, del misterioso millonario que cambió el destino del lugar. La historia de Lucía se convirtió en una leyenda local, un símbolo de esperanza y de que la bondad podía triunfar sobre la tiranía. Lucía se acostumbró a su nuevo rol. Aprendió a ser firme cuando era necesario, a resolver conflictos con diplomacia y a celebrar los éxitos de su equipo como si fueran suyos. Se ganó el respeto no solo de sus empleados, que la veían como una de ellos, sino también de los proveedores y clientes. Sin embargo, en medio de todo el éxito, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Por qué? ¿Por qué un hombre como Alejandro del Monte, con un imperio a sus espaldas, se había tomado tantas molestias por una camarera desconocida y un restaurante modesto? Sentía que había una parte de la historia que aún no conocía, una pieza del rompecabezas que faltaba. El éxito de El Faro de Lucía era una espina clavada en el orgullo de Ricardo Vargas. Había tomado el dinero de Alejandro y lo había malgastado en lujos efímeros, un coche deportivo, viajes extravagantes y malas inversiones. En pocos meses, se encontró con menos dinero del que tenía antes, pero con el mismo ego inflado. Leía las críticas elogiosas del nuevo restaurante, escuchaba a la gente hablar del milagro de Lucía, y la envidia lo carcomía por dentro. No podía aceptar que el lugar que él había dirigido con mano de hierro estuviera prosperando sin él. Peor aún, prosperaba gracias a la chica a la que él había humillado. Su resentimiento creció hasta convertirse en una obsesión. Decidió que tenía que hacer algo. Una noche de viernes, cuando el restaurante estaba en su punto álgido de actividad, Ricardo Vargas apareció en la puerta. Estaba mal afeitado, vestía un traje arrugado y sus ojos tenían un brillo febril. Intentó entrar, pero el nuevo anfitrión, un joven llamado Carlos, le bloqueó el paso cortésmente. Carlos dijo: «Buenas noches, señor. ¿Tiene una reserva?» Vargas lo apartó de un empujón. Vargas gritó: «No necesito una reserva. Yo soy el dueño de este antro. Quítense de mi camino». Su grito interrumpió la atmósfera serena del restaurante. Las conversaciones cesaron y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Lucía, que estaba revisando unas cuentas en la barra, levantó la vista y su corazón dio un vuelco al ver a Vargas. Por un instante, el viejo miedo la paralizó. Sintió el impulso de esconderse en la cocina, de dejar que alguien más se ocupara de él. Pero entonces vio las caras preocupadas de su personal y la incomodidad de sus clientes. Se dio cuenta de que ya no era la camarera asustada. Era la gerente. Era su responsabilidad. Con una calma que la sorprendió a sí misma, caminó hacia Vargas. Lucía dijo con una voz firme y clara: «Señor Vargas, usted ya no es bienvenido aquí. Le pido por favor que se retire». Vargas se rió, una risa amarga y burlona. Vargas dijo: «¿Tú? ¿Tú me vas a echar a mí? Pequeña insolente. Este lugar se va a pique sin mí. Viniste de la nada y volverás a la nada». Se acercó a ella, con la intención de intimidarla, pero Lucía no retrocedió ni un centímetro. Lo miró directamente a los ojos, y en lugar de miedo, él vio una fuerza que no reconoció. Lucía respondió: «Se equivoca. Este lugar no se va a pique. De hecho, nunca ha estado mejor. Porque ahora se basa en el respeto, no en el miedo. Y en cuanto a mí, no vengo de la nada. Vengo de un lugar de trabajo duro y honestidad, algo que usted parece no entender». La dignidad en su voz desarmó a Vargas. Esperaba lágrimas, esperaba súplicas, pero no esperaba esa fuerza tranquila. Algunos clientes empezaron a aplaudir. El sonido creció, llenando el restaurante. Era un aplauso para Lucía, para su valentía. Vargas miró a su alrededor, a las caras de desaprobación de los clientes, al personal que formaba una barrera protectora detrás de Lucía. Estaba solo. Su poder se había evaporado. Humillado y derrotado, no por la fuerza, sino por la decencia colectiva de la gente que una vez había tiranizado, dio media vuelta y se marchó a trompicones en la noche. Cuando la puerta se cerró tras él, un suspiro de alivio recorrió el restaurante, seguido de una nueva ronda de aplausos. Alejandro, que había estado cenando en su mesa habitual del rincón, se levantó y se acercó a ella. Había presenciado toda la escena en silencio. Alejandro dijo con una mirada de profundo orgullo: «Sabía que podías hacerlo. Has demostrado que el verdadero liderazgo no necesita gritos ni humillaciones. Nace del coraje y la integridad». Lucía sonrió, sintiendo una oleada de confianza. Había enfrentado a su fantasma y había ganado. En ese momento, se sintió verdaderamente dueña de su destino. Pero la mirada de Alejandro tenía algo más,
una cierta melancolía. Ella aprovechó ese momento de conexión. Lucía dijo, Alejandro, tengo que preguntarte algo. ¿Por qué yo? ¿Por qué hiciste todo esto? Alejandro suspiró, como si hubiera estado esperando esa pregunta durante mucho tiempo. Alejandro dijo, es una larga historia, Lucía. Creo que ha llegado el momento de que la conozcas. Ven, siéntate conmigo. Se sentaron en la mesa del rincón, la misma desde la que Alejandro había presenciado la humillación de Lucía semanas atrás. El murmullo del restaurante se reanudó, pero para ellos, parecía que el mundo se había detenido. Alejandro miró sus manos, entrelazando los dedos, como si buscara las palabras adecuadas para empezar una historia que llevaba guardada mucho tiempo. Alejandro comenzó con una voz suave, teñida de nostalgia. Hace más de 30 años, yo no era el hombre que ves ahora. Era un joven de 18 años, recién llegado a la ciudad, sin familia, sin dinero y con un hambre feroz de salir adelante. Busqué trabajo en todas partes, pero nadie quería contratar a un muchacho sin experiencia ni referencias. Estaba a punto de darme por vencido, de volver a mi pueblo con las manos vacías. Lucía escuchaba, cautivada. La imagen de un Alejandro joven y vulnerable era difícil de imaginar. Alejandro continuó. Un día, caminando por un barrio de pequeños talleres y negocios familiares, vi un letrero en la ventana de una modesta carpintería. Se necesita ayudante, decía. Entré sin muchas esperanzas. El dueño era un hombre de mediana edad, con manos fuertes y callosas, pero con la mirada más amable que había visto en mi vida. Me preguntó si sabía algo de carpintería. Le dije la verdad, que no sabía nada, pero que estaba dispuesto a aprender y a trabajar más duro que nadie. Una pequeña sonrisa se dibujó en el rostro de Alejandro. Alejandro dijo, ese hombre vio algo en mí. Vio mi desesperación, pero también mi determinación. Me dio una oportunidad. Me enseñó a lijar, a cortar, a medir. Me enseñó el valor de un trabajo bien hecho. No solo me dio un empleo, Lucía, me dio dignidad. Me trataba como a un hijo. Comía con su familia, jugaba con su pequeña hija, una niña de ojos grandes y curiosos que siempre andaba correteando por el taller. El corazón de Lucía empezó a latir con más fuerza. Una sospecha increíble, casi imposible, comenzó a formarse en su mente. Alejandro levantó la vista y la miró directamente a los ojos. Alejandro dijo, ese hombre, mi primer mentor, el hombre que me dio mi primera oportunidad de la vida, se llamaba Francisco Méndez. Era tu padre, Lucía. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. Su padre había muerto hacía 10 años, dejando un vacío que nunca había podido llenar. Recordaba vagamente el taller, el olor a madera y barniz, y la paciencia infinita de su padre. Lucía susurró, mi padre. Alejandro asintió, su propia voz cargada de emoción. Alejandro dijo, tu padre era el hombre más honesto y trabajador que he conocido. Su pequeño negocio era su orgullo. Pero había otro hombre en el barrio, un competidor con más dinero y menos escrúpulos. Hacía todo lo posible por arruinar a los pequeños negocios. Hacía ofertas desleales, difundía rumores falsos, presionaba a los proveedores. Poco a poco, ahogó el negocio de tu padre. Tu padre luchó hasta el final, pero tuvo que cerrar. Perdió todo por lo que había trabajado. Poco después, yo me fui de la ciudad para estudiar, jurando que algún día volvería y le devolvería todo lo que había hecho por mí. Cuando volví años después, con éxito y dinero, ya era demasiado tarde. Me enteré de que había fallecido. He pasado años buscándote a ti y a tu madre, para honrar su memoria, para devolver la deuda de gratitud que tengo con él. Y entonces, una noche, el destino me trajo a este restaurante. Y te vi. Vi la misma bondad, la misma fortaleza silenciosa de tu padre en tus ojos. Y vi a otro hombre, un tirano, tratando de aplastarte. En ese momento supe lo que tenía que hacer. No era por venganza contra Vargas, Lucía. Era por justicia para tu padre. Era para darte a ti la oportunidad que un hombre cruel le robó a él. La verdad, finalmente revelada, era abrumadora. Todo encajaba. El acto de generosidad de Alejandro no había sido un capricho de millonario, sino el pago de una deuda sagrada, un círculo de bondad que se cerraba 30 años después. Lucía lloraba en silencio, no de tristeza, sino de una profunda emoción. Su padre, a través de su bondad pasada, le había tendido una mano desde el más allá, a través de este hombre que ahora era su protector y amigo. La revelación de Alejandro lo cambió todo. Para Lucía, ya no era solo su jefe o su mentor. Era un vínculo viviente con el padre que tanto extrañaba. La historia le dio un nuevo propósito. El Faro de Lucía ya no era solo un restaurante exitoso.
Era un homenaje al legado de Francisco Méndez, un monumento a la bondad, la honestidad y el trabajo duro. La historia, inevitablemente, se filtró. Uno de los empleados la escuchó, conmovido, se la contó a un cliente habitual que era periodista. Unos días después, un artículo apareció en el periódico local titulado La deuda de un millonario, la increíble historia detrás del Faro de Lucía. El artículo se volvió viral. La gente de toda la ciudad, y pronto de todo el país, quedó cautivada por la historia de gratitud que abarcaba décadas. El restaurante se convirtió en más que un lugar para comer. Se convirtió en un destino, un lugar que la gente visitaba para sentir una parte de esa historia inspiradora. Las reservas se dispararon. Tuvieron que contratar más personal para hacer frente a la demanda. Lucía se aseguró de que cada nuevo empleado fuera tratado con el mismo respeto y dignidad que Alejandro había instaurado. Creó un programa de formación, ofreciendo oportunidades a jóvenes sin experiencia, tal como su padre se las había dado a Alejandro. Para Ricardo Vargas, la publicación del artículo fue el golpe de gracia. La historia no solo celebraba a Lucía y a Alejandro, sino que también exponía, aunque sin nombrarlo directamente, la figura del competidor sin escrúpulos que había arruinado a Francisco Méndez. La gente de la comunidad empresarial que conocía la historia de Vargas ató cabos rápidamente. Su reputación, ya dañada, quedó completamente destrozada. Nadie quería hacer negocios con él. Los pocos amigos que le quedaban le dieron la espalda. Se convirtió en un paria, aislado por su propia historia de codicia y crueldad. Su castigo no vino de una demanda legal ni de una confrontación violenta. Su castigo fue el espejo que la sociedad le puso delante, un espejo que reflejaba la vacuidad de su vida y la fealdad de sus acciones. Un día, Alejandro convocó a Lucía a la oficina. Sobre el escritorio había una carpeta con documentos legales. El corazón de Lucía dio un brinco, temerosa por un momento de que algo malo hubiera pasado. Alejandro sonrió para tranquilizarla. Alejandro dijo, Lucía, desde que tomaste las riendas de este lugar, las ganancias se han triplicado. Tu liderazgo ha sido excepcional. Pero más allá de los números, has creado algo que el dinero no puede comprar. Una familia. Una comunidad. Le deslizó la carpeta por el escritorio. Alejandro continuó, he cumplido mi promesa a tu padre. Te he dado una oportunidad. Pero ahora, esto ya no es mi proyecto. Es el tuyo. Estos documentos te nombran socia mayoritaria de El Faro de Lucía. El 51% del negocio es tuyo. Lucía abrió la carpeta. Sus manos temblaban mientras leía los papeles. Era verdad. No era un regalo, se dio cuenta. Era algo que se había ganado. Era el reconocimiento de su trabajo, de su crecimiento, de su valía. Lucía levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Lucía dijo, Alejandro, no sé qué decir. No puedo aceptar esto. Es demasiado. Alejandro la interrumpió suavemente. Alejandro dijo, tu padre me dio mi primera oportunidad sin pedir nada a cambio. Me enseñó que el verdadero valor no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes y en quien ayudas por el camino. Aceptar esto no es aceptar un regalo, es continuar su legado. Construye algo grande, Lucía. Haz que se sienta orgulloso. Esta vez, Lucía no dudó. Sabía que él tenía razón. Aceptar esa responsabilidad era la mejor manera de honrar a su padre y a todo lo que Alejandro había hecho por ella. Con mano firme, tomó el bolígrafo que él le ofrecía y firmó los documentos, sellando no solo un acuerdo comercial, sino un pacto de familia y un futuro lleno de promesas. Se convirtió oficialmente en la dueña del lugar que había cambiado su vida. Pasó un año. El Faro de Lucía no solo mantenía su éxito, sino que se había expandido. Lucía, con el consejo de Alejandro, abrió un segundo local en una ciudad vecina, y estaba planeando un tercero. Pero su expansión no era solo comercial. Había creado la Fundación Méndez, una organización sin ánimo de lucro que ofrecía becas y formación en hostelería a jóvenes de bajos recursos, dándoles la misma oportunidad que su padre le había dado a Alejandro. Se había convertido en una empresaria respetada y en una filántropa querida en la comunidad. Ya no era la joven tímida y asustadiza que temblaba ante los gritos de su jefe. Era una mujer segura de sí misma, una líder que inspiraba lealtad y admiración. Su relación con Alejandro había evolucionado. Él seguía siendo su mentor y su socio minoritario, pero sobre todo, se había convertido en la figura paterna que había perdido. Comían juntos al menos una vez a la semana, no para hablar de negocios, sino para compartir historias, risas y el tipo de compañía fácil que solo existe entre las personas que se consideran familia. Una tarde de primavera, Lucía estaba de pie en la entrada del restaurante original, observando el bullicio de la hora del almuerzo.
El sol entraba por los grandes ventanales, iluminando las sonrisas de los clientes y el trabajo coordinado de su personal. Vio a Javier, el barman, enseñando a un nuevo aprendiz a preparar uno de sus cócteles premiados. Vio a Sofía discutiendo amigablemente con un cliente sobre las notas de un vino. Vio la cocina, un lugar de creatividad y camaradería, no de miedo. Cada detalle era un testimonio de su viaje. En ese momento, Alejandro entró en el restaurante. Se acercó a ella y se quedó a su lado, observando la misma escena. Alejandro dijo, «Tu padre estaría increíblemente orgulloso de ti, Lucía». Lucía se apoyó en él, sintiendo una profunda paz. Lucía respondió, «Estaría orgulloso de los dos. Tú honraste su memoria, y yo estoy intentando honrar su legado». Sus miradas se encontraron, llenas de un afecto y una comprensión que no necesitaban palabras. El ciclo estaba completo. La bondad que Francisco Méndez había sembrado 30 años atrás había florecido de una manera que nunca podría haber imaginado, creando no solo un negocio exitoso, sino un faro de esperanza que demostraba que un solo acto de decencia puede generar ondas que cambian vidas para siempre. Lucía miró su restaurante, su equipo, su amigo, y supo que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. No era solo la dueña de un restaurante, era la guardiana de una historia de injusticia, redención y el poder perdurable de la gratitud. Y esa, se dio cuenta, era la receta más valiosa de todas.